sede vacante, lo de sede vacante no es porque sea el Papa, ojo. Lo de sede vacante se aplica a todos los obispos o a todas las diócesis que quedan sin A obispo. todos. O sea, Correcto. hallándose o encontrándose la sede vacante de Roma, porque recordemos que el Papa es el El obispo de obispo de Roma. Roma. Los Sí, cardenales se reúnen para elegir al obispo de Roma, que Y por no los ende es el cardenales pa- del éxito, otros. que por ende por ende resulta ser el Papa. Estos cardenales ¿quién puede ser papa? Cualquier cristiano bautizado. O sea, no es que tiene que ser de esos que están ahí, de esos 80 cardenales que te, tú, Este, Si estás dispuesto a asumir asumir No, no, no. asumir, ¿cómo se llama? La rienda de la iglesia, convertirte en obispo y por tanto hacer sacerdote, voto de obispo, cardenal celibato. y, Adelante, y viejo. papa. Este, Ya tienes la pinta. Pero muchachos, eso es un tema, mira, gracias por traerlo porque eso es algo que quería tocar. Mucha gente no sabe esto. Y de hecho, una de las preguntas que me hicieron fue sobre conclave y a ver si esta, no sé quién podía ser papa. Técnicamente hablando, cualquier católico bautizado puede ser papa. De hecho, el cónclave no necesariamente tiene que escoger a uno entre ellos, sino que puede escoger a cualquiera fuera de ellos. Yo no creo que eso haya pasado nunca en la historia de la iglesia. No creo que vaya a pasar nunca en la historia de la iglesia, pero técnicamente hablando, cualquier bautizado que no esté excomulgado, por supuesto, puede ser el próximo papa. el servicio Dime, público, Julián. muchachos. Todas esas personas que están ahí escuchándonos, que son católicos, si los están llamando y dice Vaticano, no contesten, no crean, Atiendan. no No, crean, atiendan, seguro, atiendan. no, seguro es un scam, por allá alguien de India, Bueno, hello. por lo menos no todavía. Espérense hasta el cónclave. Espérense hasta el cónclave. Exactamente. Después del cónclave le dicen, querido tal, nos es gustaría invitarte al interesante, Vaticano. es interesante cuando, bueno, yo que tengo amigos que ya han sido elegidos obispos, les pregunto, pues, o sea, ¿cómo fue eso? Mm. O sea, el nuncio apostólico le llama por teléfono, le dice, hola, soy el nuncio, ajá, ok, sí, ¿cómo está? El Santo Padre te manda a decir esto, la Santa Iglesia te pide, la Santa Ujú. Madre Iglesia te pide eh, ser obispo de tal diócesis. Tienes un día, 48 Tanto horas, tiempo para 24, sí. tanto tiempo para responder. Sí, O sea, la Santa sí. Madre Iglesia Y Yo de sé, hecho, yo hemos sé que elegido para... Julián, sí, sí, Julián tiene los ojos pelados No, ahí pensando en eso. Pero es que hay está una cosa. pendiente del teléfono, Julián. no, yo estoy Hay una cosa que es bien interesante sobre, no, creo que no es solamente en el catolicismo, pero en el catolicismo también se da, y es que tú no haces lo que tú quieres. La no, gente hermano. piensa que, la gente piensa que uno se vuelve fraile porque quiere, se vuelve cura porque quiere, se casa porque quiere. Tú no haces lo que tú quieres. Tú siempre entiendes que lo que estás haciendo lo haces en reacción, lo haces como un llamado específico de la fe. Y ese llamado puede ser a través de la iglesia, puede ser a través de la persona. Tú Sí. hablabas hace un momento, yo quería tratar el tema de que tú hablabas del tema de la educación cristiana en las escuelas. Y yo entiendo perfectamente lo que tú dices y hasta cierto punto yo estoy de acuerdo contigo, que hay ciertamente algo que hemos perdido en términos de, no específicamente doctrina católica, pero sí en temas de visión moral y cómo ver las cosas. Pero, yo creo que eso tiene que ver con otra cosa más social. Pero también por el otro lado, yo estoy de acuerdo con el hecho de que la iglesia tiene que estar separada de la educación, no ser parte obligatoria de la educación, y por una razón muy sencilla, porque la fe es un acto personal. O sea, no es algo que tú no le metes a la gente la fe. Y Con, entonces, eso puede ser contraproducente también, pero, digo, volviendo, por ejemplo, cuando allá hace como 500 años, cuando yo era fraile, yo vivía mi vida todo el tiempo pensando en esto es realmente lo que Dios vive para mí, pero además la congregación vivía todo el tiempo preguntándose, esto es lo que Dios quiere para esta persona. Mm. Y tú vives tu fe constantemente en eso y tú haces los votos siempre en esa
certeza que no es 100% certeza, sino yo estoy haciendo lo que yo entiendo que Dios quiere de mí. Por lo menos hoy. Y a veces, a veces la iglesia, iba a decir, a veces la iglesia, la institución, te la pone difícil, Claro. te la pone complicada. Entonces, como que no es como. Hay mucha gente que dice que no, es que si tú quieres, porque la gente ve la vida religiosa y con razón, la ve porque es las referencias que tiene. La vida religiosa, la vida sacerdotal, como quien ve un trabajo, como quien ve un trabajo de gerencia o un trabajo y así no es como funciona la vida religiosa y no es como funciona la vida sacerdotal. No es que yo estoy ahí para ser el gerente, que es, por ejemplo, uno de los problemas que cuando hablaban del tema de ¿por qué las mujeres no pueden ser curas? Es que las mujeres son menos que los hombres. Es que ser cura no te hace más que no ser cura, es diferente. Y te lleva por un camino diferente a Wilfredo lo lleva por un camino completamente diferente al mío, que tengo esposa y 2 hijos. Correcto. Pero ambos estamos respondiendo al mismo llamado. Pero a mí que me encanta rebatir todo, tú decías que tú no puedes forzar la religión dentro de las escuelas. Claro. A mí me parece que es correcto siempre que, bueno, por lo menos lo que yo recuerdo de religión es que era una materia más. Entonces, en ese Sí. aspecto, ¿por qué me forzaron la matemática si a mí no me gustaban? ¿O por qué me Mm. forzaron ciencia? Yo lo que admito es que la religión te daba una perspectiva diferente y te hablaba siempre que se use como una herramienta educativa y no como el forzar o adoctrinar a los jóvenes. Eso, Y en sí. ese mismo aspecto, en Venezuela particularmente, yo digo que no solo religión, que lo sacaron como una materia, sino moral y luces en los colegios en los que yo estaba. Me acuerdo que te enseñaban el manual de Carreño, cómo vestirte, a no, no me acuerdo, rascarte en público. Todas esas cosas que se han perdido como sociedad, que creo que tienen mucho que ver con eso. Porque no es que te vayan a formar, pero te presentan una opción diferente y ya queda en ti si la tomas o no y si la refuerzan en tu hogar también. Entonces por ahí solo Sí, rebatirte eso, pero por el gusto de hacerlo. Lo que pasa, por lo menos que ahora, retomando lo del tema de la educación religiosa, para cerrar ese punto, por ahora quizás no se da religión, o si se da religión en la escuela, en los colegios católicos o de curas y de monjas, pero sí cada colegio católico tiene una misión, una filosofía y una transmisión de valores desde el ideario del colegio. O sea, yo te formo para, o sea, los jesuitas forman para una cosa, los salesianos para otra cosa, los deonianos forman para otra cosa, y tú te pones a ver, o sea, yo era capellán de La Salle en La Colina y de La Salle en Guaparo, en Valencia. ¿Cuántos alumnos de La Salle han cambiado o han sido formados para una realidad particular? O sea, sí, no es lo mismo los hijos de los que estudian en La Salle de la Colina a los que estudian en Quebrada Honda, aunque los dos reciben la misma educación lasallista. Unos van a ser los dueños de la fábrica, otros de repente van a trabajar en la fábrica, otros van a ser Motivadores, sí, los que sí, van sí. a construir la fábrica. Pero cada uno Sí. tiene ese ser lasallista. Y la idea, fe, razón, compromiso, o sea, justicia, desde nuestra espiritualidad, reparación, compromiso social. O sea, cada uno tiene algo que aporta, cambia y transforma la realidad. Ciertamente en la educación pública se ha perdido ese enfoque de formar al ciudadano en particular. Ahora no estamos formando al ciudadano, sino que estamos formando o sea, un sujeto. O sea, y el daño Sí. antropológico en el cual estamos inmersos es un daño que para repararlo pasarán 30 años, porque se ha hecho un Y daño bueno, antropológico. sí. Eh, eh, Poniendo en círculo ya este tema, bueno, César dio clases en San Ignacio, también en las Carmelitas, yo di clases en las Carmelitas, en el Paraíso, y yo por ejemplo, de mi experiencia, y si alguna de mis exalumnas me están viendo, hola, gracias por soportarme y no matarme, pero eh, yo, por ejemplo, en la forma en que yo di religión, no fue el catecismo regular. Yo di clases sobre las grandes religiones del mundo. Era una cuestión
de formar a la persona como no solamente decirle, miren, esto es el cristianismo, esto es el catolicismo y por ahí van las cosas, sino ampliar su visión de la vida y de las posibilidades y de sus posibilidades, aunque sus posibilidades puede que no sean, o su visión puede que no sea la misma. Recuerdo que hubo una estudiante que cuando estábamos hablando del budismo, me preguntó, mira, una católica puede salir con un Hare Krishna. Y lo salir puedes salir con quien tú quieras, pero es una cuestión de ampliar la visión. Pero nos estamos yendo hacia otro lado. Y sí, antes, no podemos gastar las 3 horas que tenemos para este podcast hablando solamente de esto. Volvamos al tema de la sede vacante. ¿Cuáles son las consecuencias en este momento de la política, entonces, de la misión política del Vaticano delante del mundo? O si es que hay consecuencias, porque de repente no se interrumpe nada. Bueno, el tema de la sede vacante tiene todo un protocolo, como el protocolo funerario, pues. Muere el Papa, se cierran las habitaciones, se destruye el anillo del pescador para no cambiar nada. Es un proceso, es un periodo que quien tiene la administración de la iglesia, que es el camarlengo, o sea, Sí, caen todos los cargos. O sea, murió el Papa y todo el que tenía un cargo, por eso te dije, era la gobernadora, sí, cesan de sí. sus cargos, todos lo ponen a disposición, solo queda el penitenciario del Papa, Diario. el limosnero, el limosnero y el camarlengo. Esos son Ujú. los únicos tres cargos que quedan en el Vaticano funcionando. ¿Por qué? Porque hay que confesar, hay que recoger el dinero para los pobres. Eso no puede parar, no se puede parar. Y el otro tiene que organizar todo lo que significa el cónclave. Los funerales del Papa, Juan Pablo, Mario, el Papa Francisco, los cambió tiempo, cambió Sí, estructuras y los hizo más sencillos. O sea, por eso la velación en el Palacio Apostólico, no en otra parte, la velación ahora ahí dentro de la Basílica Vaticana. Eh, el tema del ataúd pareciera algo muy trivial, pero es un ataúd. Antes sí, eran 3 ataúd que tienen una sí, realidad, o sea, madera porque es una madera firme, la firmeza del papado, plomo porque sella ese papado, o sea, el ataúd de plomo se sella, se solda, se sí. derrite Se para que no solda, se sí. abra, y el de ciprés, que es más dureza todavía para la eternidad, o sea, los cementerios tienen cipreses, el ciprés es un árbol que dura una eternidad, Sí. entonces son símbolos particulares. Ahora el proceso del cónclave, o sea, el camarlengo llama a la participación del cónclave a todos los cardenales. Entran a formar parte del Ya cónclave los vamos cardenales a hacer, o sea, electores. ya va, Will, porque para hacer la aclaratoria, porque no son todos los cardenales. No, Son, los ahorita llaman, cuántos hay, creo que 600 y tal. no, O sea, 200, cardenales que no, pueden ser elegidos, son 200, sí, 100, 200 y tantos, 152 cardenales, 152 cardenales, pero que tienen que tener 100, entre 60 100, y 80 años, bueno, hasta 80 años. hasta 80 años, elegibles, Hasta claro. Sí, 80 cualquier años son cardenal que elegibles, tenga hasta 80 años, ¿sí? son cardenales electores. Después de los 80 años no son Exacto. cardenales electores. No Llama a son todos los cardenales electorales, exacto. cardenales para rendir los tributos o los respetos al Papa. O sea, todos los cardenales tienen que ir a los funerales. Sí. Mientras se están dando los funerales y están llegando los cardenales, porque se murió el Papa y yo vivo allá en la Patagonia, mientras que Ujú. consigo vuelos, salgo para allá. O sea, Baltasar Porras salió ayer. Mm, O sea, en Venezuela no hay vuelos como antes que salían vuelos todos los días sí, Caracas, directo, sí. Caracas, Roma, pues, o sea, tienes que esperar que haya un vuelo. Hay otros lugares donde no hay vuelo, o sea, tienen que salir uno, o sea, 24, 48 horas volando para poder llegar a Roma. Entonces, llegan los cardenales mientras están sucediendo los funerales hasta el día Ujú. noveno del funeral, séptimo, noveno, con este es hasta el séptimo. Hay unas cosas que se llaman las congregaciones generales. Todos se reúnen, hablan, van viendo, van pensando, este, van sondeando, son los sondeos. Y no es como en la película El Cónclave. O sea, a mí me interesa, son sondeos, o sea, ¿qué piensas? Sí, O sea, ¿por quién sí. votamos? ¿Por quién quieres votar tú? O sea, es como vamos a elegir entre nosotros tres, entre nosotros cuatro, quién va a ser moderador. ¿Qué crees tú? ¿A César o Mm, a Carlos?
No, a Julián, o sea, pero yo no puedo violar porque tú estás solo o sea, ok, yo voto por mí, cada San uno Julián vota por primero. ustedes. O sea, entonces, Sí, son congregaciones generales donde se sondea qué queremos para la iglesia. sí, Tienen un retiro espiritual, hay todo un protocolo, pues. Ciertamente el hecho de elegir al obispo de Roma es por estos cardenales y siempre va a ser bajo la guía del Espíritu Santo, no desde la posición política, no que tiene que ser conservador, que mm, tiene que ser, o sea, porque en este momento sí. todo el mundo ahora todo el mundo es vaticanista. Todo el Ha mundo es dejado, experto en el Vaticano, en el todo el mundo es papismo. vaticanista y todo el mundo es experto en cónclave. Apólogo. O sea, Sí. todo el mundo es experto en cónclave, o sea, y nadie Bueno, es sabe, o que sea, llevamos 4. Sí, Llevamos llevamos 4. Y cuatro, ya quienes, si no sabemos cómo sabemos todo. nada a esta quienes, altura del partido, quienes son expertos en cónclave son los cardenales que no están ahí. ¿Quién sabe? Y tú Claro, le preguntas a un claro. cardenal y ellos no sueltan premios, no sueltan prenda, porque una de las cosas No. que hacen al entrar, usted jura que todo lo que hace, no puede decir nada de lo que pasa aquí. No, Mm. es que se me fue un tweet por ahí. Nada, nada. O sea, la iglesia en Bueno, eso es hablemos hermética. hablemos un sí. poquito del proceso, porque como decíamos, estamos ahora en sede vacante. Sede vacante terminará cuando haya un nuevo papa, pero estamos sede vacante. Una vez fallecido el papa, comienza el proceso funerario. Este es interesante porque este proceso termina casi que en la octava de Pascua, que va a ser muy distinta este año. El Papa, bueno, es decir, rapidito para los que no saben, la liturgia de toda esta semana, desde el domingo de Pascua hasta el próximo domingo, es la misma. Es la misma celebración, es la misma fiesta, es la misma misa toda la semana. Litúrgicamente es un día, Es aunque Es un, son un ocho, día. Eso exacto, iba a es decir, un sí. día. exacto. Es una Entonces fiesta de un día. ahora, de un día. Y entonces ahora tenemos el Es una funeral parranda del, de un día. una parranda Eh, así de un día. es como una parrilla el fin de semana. Exacto. Exacto, es un Pero día. ahora tenemos el hecho de que el Papa ha muerto y eso ha cambiado. De hecho, hay canonizaciones que han sido pospuestas hasta que haya nuevo Papa. Ha cambiado todo el protocolo, todo el proceso regular de la Pascua. Y el sábado, precisamente por no hacerlo el domingo, me imagino, porque es la octava de Pascua, pero el sábado, pues, la misa del sábado va a ser muy distinta. No, todo este proceso va a cambiar. Eh, Seguimos, terminaremos Pascua, continúa la celebración de la Pascua este, por meses por venir, pero todo ha cambiado. Esto, yo no sé si en alguna otra parte de la historia de la iglesia ha sucedido esto, pero hace bien interesante este proceso en este momento. Ahora, hablemos de tiempos. Decíamos, una vez fallecido el Papa, son 9 días, más o menos, o 7. 6 a 9 días del proceso de funerario. Después de eso, después del fallecimiento del Papa, son entre 15 y 20 días para el inicio del el cónclave. Hablemos del cónclave en sí en los pocos minutos que nos quedan. Sí. Hablemos de qué es el cónclave, cómo sucede, porque de nuevo está en las películas, está en los libros, hay mucha fantasía sobre esto, pero realmente no sabemos qué es el cónclave. Aunque yo creo que una de las mejores representaciones de cónclave que yo he visto en una película modernamente fueron la de los dos papas, que comienza precisamente con el cónclave que escogió a Benedicto Bergoglio, XVI, de Bergoglio, Bergoglio. sí. No, Benedicto, eso fue el primero de Bergoglio. Y después hubo el cónclave de Benedicto. Pero el cónclave en sí es esto, los cardenales electores, es decir, aquellos cardenales que podrían ser nombrados papas, o sea, cualquiera de ellos podría ser nombrado papa, llegan al Vaticano, se encierran en una ala del Vaticano por los días que tenga que tener, sin acceso al exterior, más allá de aquellos que sirven vida o sea, que aquellos que son ayudantes, sin acceso al teléfono, sin acceso a la televisión, o Les, sea, ti- completamente aislados del les mundo. tiran Sí, unos cuchillos y el que salga vivo es el sí, Papa. a ti le tiran Al más así, fuerte. ahí, el que Hay, salga. hay un grupo de cuchillos en una mesa y una jaula de monos en otra. Son una pelea de monos con cuchillos Con cuchillo y ya. y que gane.
El mono Pero que hablemos un poco, sobreviva, el dueño es el papa. sí, hablemos un poco de ese proceso porque en este momento, de hecho, ya, como tú bien decías, los cardenales están llegando a Roma, seguirán llegando a Roma, tienen posiblemente hasta el sábado para llegar a Roma, llegarán antes que eso. Pero ya muchos no se irán de Roma hasta que haya un nuevo papa. ¿Qué sucede? Porque ahora están las reuniones entre los cardenales. De hecho, hubo una noticia hoy que me pareció súper interesante porque hubo un cardenal que fue el presidente del Banco Vaticano, que estuvo envuelto en malversación de fondos. Francisco no solamente lo despidieron del Banco Vaticano, sino que además no los comulgaron, pero le retiraron todos sus derechos como cardenal y él trató de entrar en una de las reuniones de cardenalicias y no lo dejaron entrar, precisamente porque ya no tiene derechos No, como él usted no quería va para el estar baile. no señor, usted está chao, No está se fuera. dice que no va. Que de nuevo es una de esas cosas fueron pasos bien decisivos en el caso de Francisco. Pero entonces ahora, ¿cómo funciona ahora que están los cardenales llegando a Roma, al Vaticano? ¿Cómo funciona de ahora en adelante el proceso? Bueno, llegan, los reciben, se anotan, se anotan que marcan la tarjeta de entrada. Marca la tarjeta. Este, marcan la tarjeta de entrada, son dirigidos al Palacio Apostólico donde están las habitaciones para la cantidad de cardenales que van a participar del cónclave y que van a participar de estos días. Tienen las medidas de seguridad particulares para ellos. Eh, Hay medidas de seguridad, aunque de eso se encarga la Gendarmería, la Policía Vaticana y la Guardia Ujú. Suiza, de cuidar a todos estos cardenales. Y de cuidar de que no hay un infiltrado, pues, de que no, yo me hice Mm, pasar por este. O sea, como sí, yo quiero entrar al de ahorita, pero usted no es, usted sí. no, Que no no le llegue toca. ningún cardenal de TikTok ahí. Exacto. Julián El votando proceso, ahí. Se liquea. el proceso ha sido el mismo por los últimos 1000 años. Sí. Es un Sí. proceso manual, no es Mm, digital, es manual. Mm. Entran, se cuentan, reparten las papeles, oran, hacen la invocación al Espíritu Santo, el Bene Creator Espíritu, salen todos los que no son electores y solamente mm, quedan los cardenales electores. los electores. Son los 80, en este caso son 138 los electores, quedan para la elección. Los demás quedan fuera. Todo el personal que en torno a ellos eh, hace un juramento de silencio. O sea, es como un privacy. O sea, usted firma un contrato de silencio. O sea, no es que lo vas a firmar, o sea, usted firma que usted no va a decir nada de lo que escuche, de lo que vea o de lo Sí. que... Y usted no le va a decir nada de lo que está pasando en el mundo exterior porque hay gente que tiene que servir la comida, hay gente que tiene que lavar hacer la limpieza de los cuartos, hay gente, o sea, ojo, si eso puede durar un día como puede durar 3 años. Sí, porque Por no eso salen de ahí hasta que se elija un sea, nuevo eso papa. es como, eso es como cuando tú peleabas con César, hasta que no se contesten, no los desamarro. Y los amarraban los dos barriga con barriga, y, no, y hasta que Sí. no se contesten, no los Bendición, desamarro. papá. Sí. Pero, sí, Eh, eso iba a decir, eso viene con NDA y Que no haya, termina cuando termina. hasta que no haya 2 tercios, Mm, la mayoría de 2 tercios, no salen. sí. y Entonces, ahora, Que por cierto, hay dos iba a votaciones en la decir, ese mañana, por dos en la cierto, tarde. es, Ujú. ese es otro mito que en algún lugar de alguna película también es que tenía que ser unánime. No es obligatorio que sea no, unánime. no. Es mayoría. Es mayoría calificada. Es 2 tercios y con 2 tercios ya puedes elegir el papa. Mira, Y tiene sentido porque es normal que, es completamente normal que cuando estás en la elección de un papa, como en muchos otros casos electorales ocurren, la gente opina de manera diferente y tiene distintos favoritos. Y entonces lo que suele ocurrir, no siempre, pero ocurre con cierta frecuencia, es que tienes como un grupo que se va haciendo, digamos, lo más... Como cuando tienes segunda vuelta en una elección. Pues, tú Y, tienes una serie de candidatos, entonces esos candidatos queda un grupo, digamos, quedan dos, tres. Y entonces vas haciendo
vas teniendo más conversaciones, vas diciendo, ok, yo voy a votar por esto, yo voy a votar por este otro, o mi gallo se peló y entonces ahora voy a votar por este otro. Y luego ahí mandan una monja que diga tendencia irreversible. Este, No, no sale televisar. No, 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 Sorlucena, Sortisai no aparece por ahí. sorlucena, sí. Mira, pero ajá, ¿qué? No te entendí Cuando estén nada. en el cónclave, van a salir memes y Ajá. sale ahí en el palco del Vaticano. Tendencia irreversible, mi gente. Es No, súper importante, Julián, que tengas esto en mente para que cuando te elijan papa, tienes que Sí. tomar el nombre de un santo. O sea que San, no vas a poder ser, San no Judas. vas a poder ser el papa San Julián San Bad primero. Bunny. Bueno, puede ser San Más, Julián. no. No, va a ser San Puede ser Judas. San Julián, No, Puede ser San pero no vas a Julián. poder ser San Bad Bunny, eso no se puede. no, sería más o menos como San Rafael Orozco del Binomio de Oro. Entonces te imaginas yo saliendo ahí y que vaya sonando una de... tarararararara. No, eso... No, pero como tú, a lo mejor se pone Diomedes. Se pone Diomedes, Diomedes. mira. Nos quedan unos pocos. De hecho, hay un nuevo chamo en el dojo que se llama Diomedes, pero griego, la versión griega, Ah, no la colombiana. Mira, nos quedan unos pocos minutos, pero yo quería hablar del tema del cónclave en sí, porque el cónclave no es algo que se inventaron, es algo que viene desde la segunda elección de un papa, el sucesor de Pedro, precisamente, en los Hechos de los Apóstoles, creo que es Hechos 15, habla sobre cómo eh, cómo los hermanos se reúnen para elegir a quién va a ser la cabeza de la iglesia. Hay una cosa que es interesante, que es cuando el Papa es elegido, se declara primus inter pares, o sea, primero entre iguales. Y esto lo digo porque porque no se trata de que sea primero entre iguales entre los cardenales, sino entre los cristianos, entre los católicos, como decíamos antes, cualquier católico puede ser papa, y ese papa, que este, aunque no sea un cardenal, vendría a ser primus inter pares, el primero entre todos los hermanos que compartimos la fe, que compartimos la fe católica en este caso. Y eso, yo tengo que decirlo en el caso de Francisco, a mí me parece que Francisco fue una buena explicación, un buen ejemplo de lo que es Primus Inter Pares. Hay una, una especie de programa, un documental, Preguntas al Papa, creo que está en Netflix o en Prime, que me pareció muy interesante, lo vi hace unos pocos días. Esto Estuvo es muy publicidad no pagada. no pagada, sí, aquí no nos apoya nadie. aquí lo hacemos todo Pero como la iglesia, por amor a sí, Cristo. y ahorita, bueno, ahorita se están todos los documentales que tienen que ver con Bergoglio y con Francisco, están súper, bueno, están de bomba, pero es importante tener eso en cuenta precisamente para el próximo Papa, porque el próximo Papa, sea quien sea, ¿cómo se llama? Sea más conservador, sea más liberal, sea de la línea que sea y de la línea que la gente Progresista. quisiera, progresista, la gente quiera por sus afinidades políticas. La labor del Papa no es de ser el rey de la iglesia, la labor del Papa es ser el servidor de la iglesia. Es un sacerdote como cualquier otro sacerdote, y cuando digo sacerdote no me estoy refiriendo solamente a sacerdote como como la ordenación sacerdotal, sino un sacerdote de Cristo como todos los cristianos. Eso es algo que compartimos, es una de las cosas que a mí me fascina del nombre de los sacerdotes del corazón de Jesús, y que siempre antes era oblatos, pero que atendía no al sacerdocio como una ordenación y como una especie ¿cómo se llama? De De privilegio. puesto de privilegio, sino el sacerdocio de Cristo, el servicio hacia los demás, desde la humildad, desde besar los pies, que es algo que acabamos de ver en el día de domingo de Pascua, de Jueves. besar los pies, el jueves de Pascua, el jueves de Semana Santa, El día del el sacerdocio, claro. día de sacerdocio. Pero eso, limpiar los pies de los pobres, y este año Francisco tuvo un gesto muy hermoso,
y es algo de lo que no hemos hablado, que fue inmigrantes, personas que han estado presas, ir a la periferia, ir a los que por mucho tiempo se han sentido abandonados, se han sentido olvidados. Incluso Francisco fue el primer papa en ir a muchos países donde otros papas nunca habían ido, en muchos países en África. Y yo creo que eso, el mensaje, yo para cerrar aquí, el mensaje quizás el legado, aunque mucha gente, esto puede ser debatible, pero el legado de Francisco es el haber de alguna manera acercado a la iglesia al deseo del Vaticano II, que fue el ayornamiento, que fue la actualización, que fue el acercar a la iglesia a aquellos, no como un club en el que todos los que somos buenos pertenecemos a este club y ustedes que son malos váyanse, sino como la casa de todos, que es la casa de Dios. Y si no es la casa de Dios, entonces no es la casa de nadie. Yo Ya siento estamos que no, sí. para apoyar esa idea tuya es presentar una iglesia accidentada, pero que no se queda estancada, sino una iglesia de Mm, pecadores, de gente buena, de gente mala. O sea, como cualquier familia, pues, con gente buena, con sí. gente mala, pero siempre buscando el bien de los demás. O sea, una iglesia Sí. real, pues, o sea, no una Yo iglesia estaba ideal. pensando, sí. O sea, la Yo real, pues, o estaba sea, mira, pensando justamente aquí en hay gente el buena, término, gente mala, pero aquí estamos. sí, Sí, claro, sí. el término de la iglesia que camina. Ujú. La idea de la iglesia que camina. La iglesia está caminando a través de los siglos y sigue caminando. No es esa institución perfecta que la gente cree que es. Es una institución imperfecta que camina, que Hacia la camina perfección. hacia la perfección por el llamado de aquí, como respuesta de aquel que lo llama. Eso es la iglesia. Y evidentemente la iglesia se equivoca. Hay cosas, una cosa que es muy interesante sobre el tema de la iglesia y una cosa que la gente que normalmente no está metida en el tema de la iglesia es que creen que todos estamos metidos en la misma caja. Mm, Y eso no puede ser más falso. O sea, pues todos tenemos ideas. Lo importante es, como decía San Agustín, que todos somos lo mismo en lo fundamental. Todos compartimos lo fundamental de nuestra fe. Eso es lo que nos hace cristianos, eso es lo que nos hace católicos, pero no solamente católicos. La idea del catolicismo es justamente la la universalidad. universalidad. Católico, yo no estoy necesariamente diciendo, es este grupito de aquí y los demás que vayan a ver qué van a hacer. No, es universal. Sí. Pero el hecho de que nosotros somos lo mismo en lo fundamental no significa que tenemos que pensar lo mismo. Y es por eso que, por ejemplo, porque no hay que pecar de inocente y decir, bueno, aquí no va a haber política en esta elección, aquí nadie va a pensar. No, claro, pero va a haberla porque la gente piensa de maneras y la gente va a pensar, va a decir, yo creo que la iglesia necesita esta persona Ir por este camino, ir por aquel. y Sí. ir por este camino para responder eso de acuerdo a la realidad en la que yo estoy viviendo. Una de las cosas que yo quería decir sobre Francisco, yo creo que la única cosa que en mi cabeza tiene sentido de por qué él fue elegido papa tiene que ver con el hecho de que para el momento en que él es elegido papa, digamos, la fuerza principal de la iglesia está en Latinoamérica. Ujú, sí. O sea, venimos de un tiempo donde la iglesia en Europa ha disminuido. En África, más o menos. Asia, pues siempre ha sido más como que. Pero Latinoamérica es, o siempre ha sido un continente católico, entre comillas, evidentemente, ¿no? Bueno, pues O sí que yo sea, hay creo que mucha sigue siendo fuerza. el corazón del Eso catolicismo. creo que es un poco. Ahora, ¿que eso va a repetirse? No lo sabemos. Va a depender un poco de lo que cada persona, desde el modo como ve la vida, el modo como ve la realidad de la iglesia, va a pensar, esta es la persona que la iglesia necesita. Pero es súper importante también entender, antes de que me calle la boca, que la iglesia no es un reinado, que el papa no es el que dice y manda todo lo que la iglesia hace. La iglesia es colegiada. La iglesia es un gobierno colegiado. Entonces, no es como que mañana el Papa amanece diciendo, no, porque es que la Virgen María tenía 3 cabezas. Y todo el mundo tiene que creer que la Virgen María tiene 3 cabezas, no es así como funciona.
Y lo que significa que la iglesia no va a parar, no es como que nos detuvimos y ahora no va a pasar absolutamente nada más hasta que se elija el nuevo papa. No, las cosas van a seguir caminando, van a seguir funcionando. La mayoría de las cosas, digamos, del día a día van a seguir funcionando porque tienen que funcionar, porque los pobres de Uganda, en el Congo o yo qué sé, o en el Ecuador o en Venezuela, no tienen la culpa de que el papa se haya muerto y las cosas Mm, van a continuar funcionando. sí. Pero sí es importante entender que lo que va a pasar acá con el nuevo papa, con la persona que se electa, no va a ser necesariamente un cambio completo de rumbo. Es que no es que ahora vamos a dejar de hacer esto y hoy vamos a hacer esto otro. Ni siquiera pasó con Francisco. Tiene que ver más con dónde pongo yo el acento. En qué cosa me preocupo en este momento y qué cosa me preocupo después. ¿Dónde está el acento del papado? Es más lo que vamos a estar mirando con el nuevo papa que decir, no, es que ahora la iglesia, no sé, va a tener 4 cruces en vez de una. Sí. Ese tipo de cosas no va a ocurrir. Bueno, basado en lo que ustedes están diciendo, que la iglesia no es ideal, sino que es real y se va mejorando. Mira, Carlos, nosotros veníamos hablando de la iglesia y no lo sabíamos. Hemos estado hablando de El la yo iglesia todo real y este el yo tiempo. ideal, la El yo iglesia es real y real el yo ideal. y la Sí. iglesia tiene También esos conflictos personales, se siente y dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde eso lo aprendí en vamos? el seminario de todas formas. ¿Viste? Así que, mira, qué conversación más Julián buena Rangel tenemos. Papapa. Sí, Julián tenemos, Rangel Papa tiene mi 2025. No, no le voto. quería decir, pero el teléfono no deja de sonar. Ese poco No cardenal están y que, Juli, ¿dónde anda? Lánzate para acá Julián, con un disco de Julius, Diomedes. aparécete, Julius. Miren, llevamos casi 2 horas. Esta conversación podría dar a más, así que la continuaremos en otro momento. Este, pero bueno, es tarde. Fredo está en Alemania, César está en Colombia, Julián y yo en Estados Unidos, pero se nos está haciendo tarde de todas formas. Y quizás tengamos que partir esto en 2 partes para que la gente pueda consumirlo una hora a la vez, pero yo les recomiendo, si ustedes han llegado hasta este momento, si ustedes están viendo la segunda parte, vean la primera parte, que fue una discusión bien interesante, y ya volveremos a traernos a Wilfredo y a César para seguir conversando en esto. Señor Rangel, usted tiene las puertas del A podcast. pesar que del cielo abierto. Bueno, Están abiertas. bueno, señor Frick, muchísimas gracias por esta conversación. Traer aquí a su fotocopia es algo interesante. Alguien que lo conoce a usted desde hace mucho tiempo, desde la barriga. De atrás, Sí, De atrás no sé, sí. hay cosas profundamente. raras. No, Exacto. No, pero sí que fue una conversación muy amena y estoy seguro que si hacemos la tercera parte va a ser que nos enfoquemos en el tema del sí, cónclave, lo real que estamos viviendo ahorita y lo de las películas para conversar con las personas, yo creo que va a estar muy, sí, muy chévere. sí. Nada más que darles las gracias, muchachos. Este ha sido mi último podcast porque voy a tener que atender mis responsabilidades papales. No, 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 no. Aunque seas papa, no, no, igual te No, va a no, no, llamar. yo haré mi Hay propio que ser, podcast desde el Vaticano, Te muchachos. queda como 2 semanas, 3 semanas. Exacto. hacemos a la papa con todo. Bueno, Mira, bueno, de nuevo César, Will, Julián, gracias. Y esto es como un reencuentro. Wilfredo, la última vez que nos vimos fue cuando viniste, la última vez que viniste a Hell's Corner. Ya pasó un rato, mi hija ha crecido bastante desde eso. Y César, la última vez que lo vimos fue la última vez que viniste a Atlanta. Entonces, también ha pasado un buen rato. Eso Todavía no pregunta dónde está Will. todavía no pregunta. Ya Sofía le dice dónde está Will. Sí, todavía a veces me dice, el otro día le dije que iba a hablar contigo, me dijo, ¿dónde está Will? Es chiste interno. El chiste interno, sí. Pero bueno, gracias. Y esto ha sido una conversación, esto me recordó mucho a las conversaciones que teníamos en el teologado allá en Caracas, hablando de las cosas del día. Así que yo estoy más que servido. Gracias a todos ustedes que han estado aquí escuchándonos. Quizás si tienen preguntas sobre estas cosas, mándenlas. Nosotros intentaremos, déjanos mensajes, déjanos sus comentarios. Nosotros trataremos de hacerle seguimiento y seguir respondiendo a las preguntas que ustedes puedan tener. Pero, de nuevo, esto es una ocasión especial, esto es un momento histórico y es importante darle esa importancia. Esperemos que esto haya ayudado a, por lo menos que algunas de las preguntas que ustedes tenían sean respondidas. Quizás
a tener más preguntas y eso siempre es bueno, preguntar siempre es bueno. De nuevo, muchas gracias, señor Julián Rangel, por este episodio especial y a todos ustedes, a lamer con todo.